Colombia y las protestas. Desde el periodo de 1934 a 1946, el presidente liberal Alfonso López Pumarejo no solo creó y legalizó los sindicatos, sino que consagró la ley que reivindicó el derecho a la huelga. Lo paradójico es que su hijo, Alfonso López Miquelsen, que también fue presidente de 1974 a 1978, le tocó enfrentar la más grande movilización social de la cual se tenía registro en el país. Se llamó el Gran Paro Cívico Nacional, el cual estalló a la medianoche del 13 de septiembre de 1977 y que en una sola jornada dejó 19 muertos y más de 300 heridos. Los manifestantes marcharon en contra de las medidas del presidente para paliar el déficit económico que tenía sumido a la clase obrera trabajadora en una profunda crisis. Tras las marchas, los sindicatos lograron grandes reivindicaciones en materia de libertades y derechos laborales. Muchos años después, en el 2008, el país vivió otra masiva manifestación, esta vez en contra de los secuestros, las desapariciones y las muertes ocasionadas por la guerrilla de las FARC. El presidente de entonces, Álvaro Uribe Vélez, canalizó las protestas en su nombre. Ahora, los colombianos han vuelto a reivindicar su derecho constitucional a la protesta, un derecho que aparentemente no solía ejercerse a menudo, en comparación con la cultura de las movilizaciones, que es evidente en los países vecinos como México, Chile, Argentina, Bolivia, Nicaragua y Ecuador. Pero el CINEP, el Centro de Investigación y Educación Popular de Colombia, tiene un registro en Colombia de más de 25.000 protestas, desde la década de 1970 hasta el 2018. Ahora bien, la protesta es un medio legítimo para la reivindicación de derechos de cualquier índole, que se encuentra constitucional y legalmente protegido. El derecho a la protesta social se ha entendido como el conjunto de derechos fundamentales de, primero, asociación o reunión pacífica, segundo, libertad de expresión y tercero, huelga y otras garantías relacionadas. Esto en la ejecución de circunstancias específicas de tiempo, modo y lugar. Cuando se habla de protesta social, se presenta siempre una dicotomía entre la protección de este derecho y la necesidad de garantizar la seguridad ciudadana y el orden constitucional, que eventualmente podrían verse afectados en su ejercicio. Ahora bien, en el marco jurídico encontramos normas que regulan las protestas de orden internacional y de orden nacional. En el marco normativo internacional encontramos normas como los tratados y otras disposiciones que pueden ser consideradas como soft law. Sobre los primeros hay que decir que solo aquellos que revisten la calidad de tratados o convenios poseen la potencialidad de ser parte del ordenamiento interno de los estados, y de estos solo aquellos que versan sobre derechos humanos serán parte de la Constitución a través del bloque de constitucionalidad, generando dos tipos de obligaciones, una de abstención y otra de garantía. La obligación de abstención hace referencia a una limitación del ejercicio estatal, es decir, del uso de la fuerza a situaciones estrictamente necesarias y cuando no existan medidas alternativas menos restrictivas de los derechos fundamentales en juego. La obligación de garantía constituye una exigencia a las autoridades para la ejecución de acciones suficientes con el fin de asegurar la protección de los bienes jurídicos de vital importancia para el ejercicio de otros derechos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que cuando los estados incumplen las obligaciones a su cargo, se deriva una violencia generalizada y en consecuencia se pueden vulnerar los derechos a la vida, integridad física, libertad y seguridad de las personas que participan en las manifestaciones. El derecho a la protesta social se encuentra consagrado en el artículo 37 de la Constitución, que consagra lo siguiente: toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Solo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho. De igual forma, el sustento jurídico constitucional encuentra asidero en las siguientes disposiciones normativas constitucionales: artículo 20, artículo 38, artículo 56 y artículo 107. Entre las sentencias más destacadas encontramos la C-075 de 1997, en la que se establece que si bien el derecho a la huelga no necesariamente está vinculado con el de la protesta social, es innegable que en muchos eventos ambos van de la mano. Por lo tanto, la limitación al derecho a la huelga implica también una limitación al de la protesta. Sin embargo, la Corte ha sido enfática en establecer que si bien el derecho a la huelga fue objeto de mayor protección por la Constitución de 1991, en la Carta Política ningún derecho es absoluto, pues está limitado por el desarrollo de otros, como sucede en este caso,
con el interés general derivado de la prestación de un servicio público esencial, en virtud del principio de proporcionalidad constitucional. Así las cosas, la limitación de este derecho y consecuentemente de manifestaciones de protesta social derivados de él es válido desde el punto de vista constitucional cuando se afectan intereses generales. Otra sentencia que ha causado gran revuelo a nivel nacional es la STC 641 del 2020 del magistrado ponente Dr. Armando Tolosa, donde la Corte ordena garantizar la protesta, suspende el uso de las escopetas calibre 12 del ESMAD, exige al gobierno no estigmatizar y exige que el Ministerio de Defensa pida disculpas por los excesos, presuntamente por la actuación del ESMAD entre el 9 y 12 de septiembre, en donde solo en Bogotá hubo 305 civiles heridos, de los cuales 75 fueron heridos por armas de fuego, 43 con armas cortopunzantes y 187 por otro tipo de lesiones. De manera desafortunada, 10 personas murieron en Bogotá y 3 en Soacha, 9 de ellas por arma de fuego. También 216 miembros de la fuerza pública fueron heridos y 4 de ellos por armas de fuego. La Corte señala explícitamente que la protesta intolerante y violenta, no pacífica, que aboga por el discurso y la apología al odio, a la hostilidad, que patrocina la propaganda a favor de la guerra, que propende por el odio nacional, racial, religioso y por la discriminación, o que incite a la pornografía infantil, al delito o al genocidio, no están protegidas por la Constitución Nacional, consigna del pronunciamiento. Asimismo, la Corte señala que una nación que busca recuperar y construir su identidad democrática no puede ubicar a la ciudadanía que protesta legítimamente en la dialéctica amigo-enemigo, izquierda y derecha, buenos y malos, amigos de la paz y enemigos de la paz, sino como la expresión política que procura abrir espacio para el diálogo, el consenso y la reconstrucción no violenta del Estado constitucional de derecho. Para concluir, tendríamos primero que la protesta social pacífica es un conjunto de derechos fundamentales, de libertad de expresión, asociación, huelga y otras garantías esenciales que se materializa como un instrumento constitucionalmente legítimo, que es reivindicación de derechos humanos en la ejecución de circunstancias de tiempo, modo y lugar específicos. Como segundo, tendríamos que en el orden jurídico internacional no existe una consagración expresa sobre el derecho de protesta pacífica. No obstante, sí existe protección en conexidad a los derechos fundamentales mencionados con anterioridad. Paralelamente, el orden jurídico nacional cuenta con una consagración expresa del derecho de protesta y manifestaciones públicas en virtud del artículo 37 de la Constitución. Como tercero, tendríamos que en el ámbito nacional, por el contrario, guarda una mayor armonía en la medida que la legislación y reglamentación nacional se han ajustado a los parámetros internacionales que se encuentran en instrumentos vinculados como el soft law. Y para terminar, la obligación de abstención reside en la prohibición del uso de la fuerza por parte de los cuerpos civiles armados o policiales y fuerzas armadas con ocasión a manifestaciones pacíficas y lícitas. Excepcionalmente, procede el uso de la fuerza cuando existe un objetivo legítimo de contrarrestar conductas que pongan un peligro en el orden y la seguridad pública. La obligación de garantía, por su parte, implica que todas las autoridades ejecuten acciones para asegurar bienes jurídicos, tales como la vida e integridad de los ciudadanos, con el fin de ejercer y gozar de los derechos que les corresponden, participen o no de las manifestaciones.